Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a Infotech. En nuestro programa de hoy les contaremos cómo ha sido esta semana de la ciencia y la tecnología que ahora termina y les invitamos además a conocer cómo se hace un anuncio publicitario en 3D o cómo son los nuevos planos virtuales para arquitectura. Antes de todo, hacemos un repaso por la actualidad tecnológica. ¿Se imaginan un vehículo que necesitará devorar centenares de toneladas de plantas como combustible para realizar un corto recorrido? Pues en cierto modo eso es lo que ocurre cuando los motores de combustión de nuestros vehículos se ponen en marcha. Según un estudio de la Universidad de Utah, fueron necesarios millones de años y 98 toneladas de material vegetal enterrado para crear unos 4 litros de gasolina. Hasta ahora no se había logrado un estudio que reflejase en datos reales la cantidad de materia orgánica necesaria para crear combustible. Con este estudio se pone de manifiesto que las cifras son alarmantes, pues según los datos, desde que comenzó la revolución industrial en el siglo XVIII, se ha quemado un equivalente a todas las plantas que han crecido en la Tierra a lo largo de 13.300 años. La humanidad tiene ya que ir pensando, pues, en utilizar otros combustibles más respetuosos con el medio ambiente. El ejército norteamericano podría tener ya una de las armas más perfectas y poderosas, pero menos letales del mundo. Se trata del High Power Microwave, un arma capaz de producir una radiación de microondas muy intensa, inofensiva para las personas, pero letal para los sistemas electrónicos del enemigo. Son varios los países que están ya en posición de desarrollar estas armas, unas armas que, dado el alto índice de informatización del mundo, se convierten en las más letales. Un grupo de científicos de la Universidad de Stanford ha desarrollado una molécula de ADN expandida con una doble hélice más ancha que la que podemos encontrar en la naturaleza. Además de ser más resistente al calor, la nueva versión brilla en la oscuridad, una propiedad que podría ser útil para la detección de defectos genéticos en humanos y con la que pronto podrán experimentar. Desastres tan llamativos como los recientes incendios de la costa californiana pueden ser combatidos de forma más efectiva gracias a la contribución realizada por la tecnología espacial. El satélite Iconos ha estado enviando imágenes espectaculares desde su órbita polar a unos 670 kilómetros de altitud. Una vez en la Tierra, las imágenes son procesadas por especialistas en interpretación gráfica. Estas cámaras no se limitan a mostrarnos la superficie terrestre, sino que diferencian entre vegetación muerta y vegetación viva, utilizando el espectro de luz correspondiente al infrarrojo cercano. El Iconos tiene capacidad para fotografiar en apenas 5 minutos 2.000 kilómetros cuadrados. Convertir nuestra economía en un ente más competitivo y seguro a través de la calidad. Esta es la máxima que en su 9ª edición, la Semana Europea de la Calidad, ha querido transmitir a todos los agentes sociales. Las actividades destinadas a ello se han desarrollado durante toda esta semana en nuestra región. Con el lema Calidad en el entorno laboral, hazlo realidad, la Semana Europea de la Calidad pretende concienciar e informar a todos de que el ser humano es el principal responsable del resultado empresarial y de la calidad de lo ofertado. Así, la Semana Europea de la Calidad se entiende en todo el continente como una buena oportunidad para que empresas y organizaciones desarrollen políticas de gestión que contribuyan a convertir a la economía europea en la más dinámica y competitiva del mundo. La jornada, celebrada el pasado miércoles día 12 en la sede del Colegio de Ingenieros Industriales de nuestra región, explicaba la importancia del certificado de producto y el marcado europeo. Es muy importante porque, por una parte, para las empresas, la certificación de producto lo que hace es que la empresa asegura que su producto cumple con los requisitos de seguridad, por ejemplo, los requisitos esenciales. Y por otra parte, el marcado CE, es decir, el logotipo, el logo que se le pone a cualquier producto que estamos utilizando, lo que significa es que aquel que lo ostenta cumple con todos los requisitos esenciales. Las ponencias, que corrieron a cargo de varios representantes de la empresa SGS, abarcaron desde los conceptos más generales de la certificación hasta el marco legal que lo sustenta, pasando por ejemplos prácticos. Principalmente clarificar un poco todos los nuevos esquemas que están surgiendo dentro del campo agroalimentario, en lo que es certificación como una garantía adicional de seguridad alimentaria. Entonces están desarrollándose muchos esquemas diferentes, tanto en el sector primario como en la transformación. Lo que quiero es dar unas pinceladas para informar sobre estos esquemas y clarificar sobre qué es el proceso de certificación y qué significa en la industria alimentaria.
Han sido actividades como esta las que durante toda la semana han tratado de guiar a empresarios y usuarios para que enfoquen sus esfuerzos hacia el aumento constante de la calidad, unos aportando y otros reclamando. Desde luego que la informática y las aplicaciones multimedia cada día nos sorprenden un poco más, y es que son capaces de prácticamente cualquier cosa. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, fotografiar cualquier objeto y al poco tenerlo idéntico y en 3 dimensiones en la pantalla de su ordenador? O mejor aún, ¿qué les parecería pasear por un edificio que aún no ha sido construido? Crear todo tipo de imágenes a nuestro antojo, figuras que parecen tener vida propia, o situarnos en cualquier tipo de realidad sin movernos el sitio, se convierte en algo posible gracias a las nuevas técnicas informáticas. Unas técnicas que hacen que los objetos recuperen sus 3 dimensiones en la pantalla del ordenador. Estudio Future es una empresa murciana dedicada a la arquitectura virtual y sistemas multimedia, como diseños web y gráficos. En Estudio Future usamos herramientas tecnológicamente muy potentes para representar objetos que antes no podían ser vistos de otra manera. Nosotros, partiendo de imágenes en 3 dimensiones, que es lo que nos diferencia, pues trabajamos tanto, por un lado, con imagen arquitectónica para constructores y arquitectos, y también tema audiovisual, pues para cabeceras de televisión, spots de publicidad. Combinamos, pues, por un lado, las dos cosas, la imagen real con la imagen sintética de ordenador. Veamos cómo se realizan las infografías de un spot publicitario. Lo primero que se presenta al equipo es el storyboard, una serie de viñetas en las que se cuenta por encima la historia. El siguiente paso será comenzar a crear a los personajes protagonistas, en este caso la bota y el simpático pero peligroso fluido Flaver. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un spot de publicidad donde aparece una bota en primer plano, con lo cual digamos que es el actor principal del spot y tenemos que modelarla con mucha precisión. Lo primero que hacemos es fotografiar la bota de frente, de perfil y alzado para poder coger esas fotos, meterlas en nuestro programa de modelado en 3 dimensiones y a partir de ahí construir virtualmente cada parte de la bota para al final acoplarlas todas y que sea igual al objeto real. Una parte importante del proceso de animación y modelado es el renderizado de la imagen. El renderizado es, una vez que ya tenemos nuestro objeto modelado, pues es el cálculo que hace el ordenador de sombras, de luces, de reflejos de materiales, ¿no? Yo primero configuro cómo quiero mi luz, configuro cómo quiero los materiales, las sombras. Digamos, el renderizado es el tiempo que el ordenador tarda en calcular eso. Lógicamente, si la máquina es más rápida, es más potente o tenemos varias, pues ese proceso será más rápido. Las posibilidades aquí son casi infinitas. Desde los colores hasta las texturas, todo es posible. Luego llega la animación. Es el momento en el que nuestros 2 protagonistas, Bota y Fluido, se encuentran para dar vida a la historia. El resultado, este. Al riesgo en el trabajo, Panther le para los pies. Descubre la grandeza del número 1. Pero la publicidad no es la única que se está beneficiando de las nuevas tecnologías. La arquitectura ve abierta una nueva ventana con la arquitectura virtual. Una cosa que hacemos mucho es trabajar con arquitectos o con constructores que nos vienen y nos dan los planos de la casa y nosotros, pues, con las herramientas que tenemos le podemos enseñar el edificio cómo quedaría terminado por completo, con gente paseando, con interiores, con los materiales que tiene, tal y como él lo vería en la realidad. Eso ayuda mucho a vender a los clientes, ¿no? Y facilita mucho, pues eso, el proceso de venta que antes sería muy difícil. Así se nos permite pasear por el que será nuestro nuevo jardín. Ver el interior de la vivienda o elegir el color de la fachada como si estuviésemos allí.
El proceso de construcción de estos inmuebles virtuales es muy similar al utilizado con la publicidad. Introducidos todos los datos y medidas, se combinan dos programas informáticos, uno para levantar las estructuras y otro para rellenarlas, como si de una maqueta real se tratara. Después, el visitante virtual solo tendrá que moverse por el espacio, descubriendo así todos los rincones. Estos nuevos planos están revolucionando el mundo de la construcción, y es que del papel a lo que veamos en la pantalla del ordenador hay todo un mundo. Las ventajas que tiene la imagen virtual que nosotros hacemos aquí en Studio Future con respecto a una maqueta, por ejemplo, tradicional, es que el arquitecto, por un lado, pues puede probar tantas soluciones como quiera para que su proyecto quede a su gusto. Puede cambiar diferentes materiales, puede hacer pruebas con diferentes iluminaciones, puede ver cómo se va a ver su proyecto de día o de noche, y también puede decir, pues este tabique lo quiero con un ladrillo de un tipo o de otro, y así puede llegar a la solución que mejor se adapte a lo que se está buscando. Eso por un lado, por lo que le respecta al arquitecto. Después, para el constructor, pues él tiene muchas más posibilidades que una maqueta tradicional, y el impacto visual que ofrece una imagen en movimiento, animada, que eso tú te puedes subir a internet, meter en un CD-ROM, pues mucho mejor que lo que ofrecía antes una perspectiva tradicional de acuarela. O sea, las posibilidades son mucho mayores. Y está claro que el futuro aún nos traerá mucho más. Quién sabe, quizás dentro de muy poco podamos no solo ver, sino también oír, oler o sentir el ambiente que rodea estos edificios. Lo siguiente es que siga evolucionando la imagen virtual y pues poder ver a la gente que se presente en una constructora, en una inmobiliaria, y tú le pones unos cascos de realidad virtual y ellos ven ahí pues tu imagen, pasean por su casa, pueden coger sus cosas. Lo que de momento sí es seguro es que la informática y las aplicaciones en 3D nos traerán muchos más personajes y mundos que conocer. Cada vez son más las carreras universitarias que se sienten inseguras ante la incorporación del Tratado de Bolonia a nuestro sistema educativo. Esta semana, la Facultad de Ingeniería Informática ha organizado una mesa redonda para aclarar algunas cuestiones. Con motivo de la festividad de San Alberto Magno, los estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de Murcia han organizado esta semana una mesa redonda para conocer y debatir sobre el espacio europeo de enseñanza superior. Un espacio que aparece plagado de dudas, sobre todo para algunas carreras que no saben aún muy bien lo que la adaptación al Tratado de Bolonia les va a suponer. Ahora mismo la cuestión a debatir es cuántas titulaciones vamos a tener en un futuro. Entonces, pues se está hablando de una única titulación de 4 años. También existe la posibilidad de organizar las enseñanzas en 2 ciclos, un primer ciclo de 3 años, un segundo ciclo de 2 años, pero el tema todavía no está claro. Para tratar de aclarar este tema contaron, entre otros, con la presencia del decano de los ingenieros industriales de nuestra región, quien explicó y argumentó el posicionamiento de este colectivo en relación al proceso de Bolonia y por qué los cambios que se den deben atender a las necesidades reales de nuestra sociedad. No debemos cambiar simplemente por cambiar. Es decir, debemos de analizar nuestro sistema y aquello que ha funcionado bien y que además ahora mismo empieza a ser referencia precisamente en el sistema americano, resulta que no pretendamos desmontar aquello que nos lo demandan nuestros titulados, que nuestras empresas lo demandan y que funciona bien y que es reconocido internacionalmente. No sea que por copiar un sistema que precisamente se está reconociendo que hay que cambiar, vayamos a peor. Yo creo que el cambio por el cambio, pero a mejor. Y es que la adaptación a los planes europeos es un trabajo constante en el que no se pueden dejar de tener en cuenta ni las opiniones de los trabajadores ni la de las universidades. Por lo tanto, estar haciendo este proceso al margen de la profesión y exclusivamente centrándolo en las universidades, como así lo está haciendo el Ministerio de Educación y Ciencia, creo que es un profundo error. Todos estos temas y algunos más fueron los que ocuparon la mesa redonda de la Facultad de Informática y los que sin duda ocuparán muchas más.
Una semana más estamos de enhorabuena en la región, y esta vez no se trata de ningún cumpleaños, sino más bien de un bautizo, y es que acabamos de inaugurar 2 nuevos parques eólicos. Las energías renovables continúan avanzando en su adaptación como fuente habitual de suministro energético. Cada vez son más las empresas o particulares que, amparados por la administración pública, se surten de estas energías. La semana pasada, Murcia dio un paso más hacia la energía eólica con la inauguración de los parques eólicos de Buey y Gavilanes. Con una inversión de 40 millones de euros, los 38 nuevos aerogeneradores producirán hasta 42 megavatios, capaces de abastecer el consumo de 30.000 hogares, situados entre Jumilla y Yecla. Tan importante como eso será la labor medioambiental que llevarán a cabo. Sabemos que corresponde en estos momentos eliminar nada más y nada menos que 11 millones de toneladas en cuanto a CO2, dióxido de carbono se refiere, las emisiones de CO2. Todos sabemos igualmente que esto que se acaba de poner en marcha viene a significar que 90.000 toneladas en esas emisiones de CO2 van a ser eliminadas por completo. Miren, esto viene a significar, hablar de CO2, de toneladas, esto significaría más o menos el mismo efecto que si hubiéramos plantado en estos momentos y ya estuvieran además ejerciendo su efecto positivo sobre la atmósfera, 4 millones de árboles. Para construir un parque eólico es necesario que se den una serie de características que se han logrado unir en estos parques gracias al esfuerzo de las distintas partes que forman la Sociedad de Energías Renovables. En primer lugar, que haya viento, que hoy, como habéis visto, no hay mucho. En segundo lugar, una capacidad de evacuación, que podamos esa energía eléctrica llevarla a los centros de consumo. Y en tercer lugar, que realmente permisos desde el punto de vista medioambiental. Y esas 3 condiciones no son fáciles en Murcia, porque en Murcia disponemos de un buen tiempo, una de las cosas que llueve poco, pero también hay poco viento, y por lo tanto tenemos que aprovechar en los sitios donde hay esa capacidad eólica. Estos aerogeneradores se suman a los ya existentes en los parques de La Unión y Cieza, formando un total de 57, aunque la fiebre eólica no termina aquí. Según la Dirección General de Industria, actualmente existen proyectos en trámites para instalar aproximadamente unos 200 aerogeneradores más en la región. Será sin duda un nuevo paso en busca del desarrollo sostenible. Se lo contábamos en nuestro anterior programa. Este año, la Semana de la Ciencia y la Tecnología ha venido llena de todo tipo de actividades. Nosotros hoy nos quedamos con una, la exposición del Jardín de San Esteban. Una exposición para ver, oír y sobre todo experimentar. Durante todo un fin de semana el Jardín de San Esteban de Murcia ha sido el más tecnológico. Este ha sido el lugar escogido por la Consejería de Economía, Industria e Innovación para llevar a cabo la exposición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, una exposición que mantiene el espíritu de todas las actividades de las que durante estos 14 días hemos podido disfrutar. Acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos. Para ello se ha montado esta exposición donde están presentes unas 32 instituciones con 30 stands, hay unos 700 metros cuadrados de exposición y ya se hizo en años anteriores y queremos pues, que este año pues, se supere el número de visitantes a otros años. Estimamos que el año pasado pasaron por la exposición unas 20.000 personas y yo creo que este año se va a aumentar ese número. En este espacio tan científico como lúdico, los visitantes tuvieron ocasión de usar un microscopio, pasear en coche sobre la superficie de Marte, manejar robots o conocer las últimas técnicas en diversos ámbitos. Muchos jóvenes, solos o con sus padres, se acercaron a esta exposición de donde salieron con la lección bien aprendida. Pues estamos viendo los primeros alimentos de los peces nada más nacer. Luego vemos a través del microscopio los siguientes alimentos que comerán desde que crecen en adelante hasta que llegan a la madurez. ¿Y tú qué has visto? Pues he visto esos bichos que hay ahí. Un partido de fútbol entre unos robots caninos
qué están haciendo aquí, que he venido con mis padres a ver la exposición y sí, he jugado a un juego allí también de un puesto de la alimentación y esto también unos pulpos y unos peces que hay en una carpa de medio ambiente. Mientras los más pequeños se quedaban fascinados con las experiencias científicas, los mayores también descubrían cosas. Me están explicando un poco el cultivo del futuro, ¿no? Es decir, plantas donde requieran solamente unos determinados tipos de nutrientes. Y a partir de materia orgánica y los fertilizantes adecuados me han explicado que pueden cultivar con muy poca tierra o apenas tierra, ¿no? Son interesantes que se hagan, sobre todo para que los niños pues se pongan a estar un poco más en contacto con la tecnología, que puedan experimentar como han hecho aquí, bueno, ver un poco realmente que la ciencia está a su alcance. Esto es una cosa que la gente no está informada. Claro, lo fácil es enchufar, pero si se diera más información, la gente se informara más, posiblemente se extendería esto más. Sin duda, la buena aceptación del público y el elevado número de visitantes ha hecho que la exposición se convierta en escaparate ideal para presentar nuevos proyectos. Así, en la carpa del Argem nos encontramos con un nuevo sistema de calefacción, el Zócalo Radiante. Es un sistema de calefacción que se pone por el rodapié de las viviendas con una altura de 14 centímetros y 3 centímetros de anchura solamente. Evita la calefacción por convección, es todo por radiación, a la altura de las personas, es decir, la misma temperatura en el techo que en el suelo, ¿no? Es un calor homogéneo, con lo cual posibilita un ahorro energético del 30% con respecto a otros sistemas de energía. Es muy fácil de instalar, tanto en obra nueva como en reformas, ¿no? Solamente se instala por el zócalo de la vivienda y se conecta a la caldera. Nuevos proyectos, experimentos científicos, sofisticadas máquinas o juegos. La exposición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología nos ha llevado a todos, grandes y pequeños, un año más a ver y a comprender que ciencia y tecnología están al alcance de todos. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Les esperamos, como siempre, la semana que viene con nuevos temas de actualidad tecnológica. Hasta entonces.